Buenas noches con todos. ¿Me confirman, por favor, si pueden escucharme? Buenas noches, profesor, si le escucho. Muchas gracias. Bueno, en un momento vamos a empezar la clase respecto al módulo número 3, instalaciones industriales según la base normativa peruana, la NTP 111.010. Ya, en un momento empiezo a compartir la pantalla. ¿Me avisan si pueden ver la pantalla, por favor? Sí, ¿me confirman? Buenas noches. Sí, ingeniero, sí se ve. Buenas noches. Gracias. Qué raro. Ya. Diseño y dimensionamiento del sistema de tuberías. En este capítulo vamos a saber algunos tips más enfocados para el IG3, pero también de conocimiento práctico para el IG1 o para el IG2. Pero nosotros, en base a la resolución 067-2016, sabemos que la parte ya a nivel industrial donde existe mayor consumo, mayor presión, ¿para quién clasifica? ¿IG1 o IG2? ¿Se acuerdan? Para el Elige IG2, dos. efectivamente. Elige dos, ingeniero. Generalidades. Toda la instalación deberá estar dimensionada para conducir el caudal requerido por los equipos de consumo en el momento de máxima demanda. Quiere decir que todas las tuberías que se va a calcular el diámetro respectivo, se tiene que calcular sabiendo de que en algún momento todos los equipos van a funcionar de manera simultánea. Ya si bien es cierto, en normativas pasadas, y es más, en esta normativa te menciona el tema de la simultaneidad, yo les consulto algo de manera práctica. ¿Quién tiene como negocio, digamos, a un funcionamiento al 100% si yo comparo nivel comercial o industrial? ¿Quién crees que se va a trabajar mañana, tarde y noche sin parar productividad? Industrial. El industrial. Industrial, ingeniero. Es el sector industrial, efectivamente. Entonces, es por eso que la normativa prevé eso, que cuando ustedes van a hacer el diseño tienen que verse en esa situación donde van a requerir el gas natural para todos los equipos funcionando a su máxima demanda. Asimismo, para las ampliaciones futuras previstas se debe tener en cuenta las limitaciones en la pérdida de carga y la velocidad indicada más adelante. Sabemos que nosotros en una trayectoria del fluido hasta llegar al punto de consumo va a haber pérdidas, tanto de presión, tanto de velocidad. ¿Por qué? Porque se va a efectuar rozamiento al interno de la tubería o cuando existen los cambios de dirección. El diseño debe incluir la ubicación y trazado del sistema de tuberías de la instalación con todos los accesorios y el dimensionamiento de los diferentes tramos y derivaciones, la capacidad necesaria para cubrir la demanda y la ubicación del punto entre el gas y otro. ¿Qué quiere decir esta parte? Nosotros cuando vamos a entregar un expediente técnico tenemos que entregar de la mano con los planos, tanto en vista de planta, vista de detalles, vista isométricos y otros planos más que participan, plano civil, plano de estructura, planos eléctricos. ¿Y cuál es el propósito? Poder dar una explicación real de nuestro producto final. ¿Dónde se encuentra la tubería? ¿A qué altura se encuentran las válvulas? ¿De qué diámetro son las tuberías? ¿Dónde encuentro una junta soldada? Toda esa información la encontramos en los planos, muy diferente a lo que nosotros presentamos a nivel básico para un proyecto residencial. Cuando ustedes tengan la oportunidad de trabajar en el sector industrial, y espero que sí,
porque van a encontrar mucho más procesos que un proyecto residencial, no pierdan o lo rechacen ese proyecto. Son pocas las oportunidades que uno puede llegar al sector industrial, pero una vez que lleguen ahí van a ver mayor ganancia y mayor experiencia. Esa es una recomendación que les puedo dar. Los elementos de la instalación a partir de los reguladores se diseñarán considerando la máxima presión a que pueden estar sometidos, teniendo en cuenta el valor de las sobrepresiones que puedan ocurrir ante defectos de funcionamiento de las respectivas válvulas de regulación y la acción de sistemas de protección previstos, válvulas de seguridad por alivio o por bloqueo. ¿Qué quiere decir esta parte? Nosotros ya conocemos en un gabinete residencial y comercial un esquema básico, regulación y medición. Eso es lo que sabemos básico de un residencial y un comercial. A nivel industrial emplean mecanismos de seguridad adicionales, como cuáles. El regulador de presión tiene unos bloqueos por alta y bloqueos por baja respecto a la presión. ¿Qué quiere decir este punto? Un regulador, por ejemplo, de primera etapa puede regularte a criterio del diseñador la presión de la calle y lo regula a 1.5 bar, digamos. Ok, pero ¿qué hace también el diseñador? ¿Qué pasaría si falla mi regulador y no me regula 1.5? Quizás pasa más, 1.7, 1.8. Esa sobrepresión puede malograr los dispositivos aguas arriba o aguas abajo. ¿Cuál creen ustedes? Aguas abajo. Aguas abajo, efectivamente. Entonces, los equipos que se encuentren aguas abajo por una sobrepresión se pueden dañar. Entonces, ¿qué mecanismo yo aseguro para evitar ello? Un bloqueo por alta. Ya se empieza a setear los reguladores para que cuando llegue a cierto valor que ustedes lo programen, se bloquee y ya no permita el pase del gas. Ese es en una simulación cuando hay sobrepresión. De igual manera, cuando el regulador quizás no funciona bien y en vez de que permita más presión de gas, lo regula menos. Yo quería 1.5, pero me está entregando un bar. ¿Qué pasa con un bar? De un bar hasta llegar a los equipos, quizás la presión final es ineficiente. No me va a servir tampoco. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? También se bloquea. ¿Ya? Y una vez bloqueado, ya la industria va a saber que está pasando algo y al toque empiezan a hacer las coordinaciones para que se pueda ver ese caso. ¿Ya? Ese es el primer mecanismo que ustedes van a ver. ¿Cuál es el otro mecanismo? ¿Qué pasaría si falla también el bloqueo de alta o el bloqueo de baja y solamente está pasando gas? El otro punto como tal es una válvula de alivio. La válvula de alivio es como si fuese esto, bueno, es una tubería de venteo al final. Solamente se va a abrir cuando pase cierta presión, que por lo general es una presión por encima de la presión regulada. Llega a esa presión y esa válvula de alivio solamente se va a abrir para que el gas, una parte del gas, se empiece a ir a la atmósfera. Y con eso minimizar un poco la presión que está pasando aguas abajo. Esos son los mecanismos de seguridad adicionales que tiene una industria en comparación con un proyecto residencial y comercial. Condiciones básicas para el dimensionamiento. El dimensionamiento de la tubería de gas natural seco depende, entre otros, de los siguientes factores. Máxima cantidad del gas natural seco requerido por los equipos de consumo. Efectivamente, tengo que saber cuánto gas necesito para hacer mi diseño. Demanda proyectada futura, incluyendo el factor de simultaneidad. Efectivamente, sabemos que una industria sí llega a aumentar más puntos adicionales. Entonces hay que prever eso para evitar que cuando entre en funcionamiento, quizás el cliente industrial tenga 5 calderas, acá al año le fue muy bien en la industria y emplea una caldera más. Entonces, ven que con una caldera más ya su sistema no le sirve, tendrían que cambiar gran parte del tramo ya utilizado. Pero cambiar todo eso, lo que va a generar es un reproceso enorme. Es muy diferente los tiempos ya de presentación de un proyecto, las pruebas de hermeticidad, la revisión de la parte constructiva y la habilitación es muy diferente, es más demorado, por decirlo así,
¿ya? El proceso industrial con un proyecto residencial, con un proyecto comercial. Entonces, hay que prever eso si el cliente a futuro quizás quiere puntos adicionales. La caída de presión permitida entre el punto de suministro y los equipos de consumo. Longitud de la tubería y cantidad de accesorios. Gravedad específica y poder calorífico del gas natural seco. Velocidad permisible del gas. Acá dos preguntas. Acá no te menciona el poder calorífico superior del gas natural. Nosotros tomamos como referencia lo que dice en la NTP 111.011. ¿Alguien se acuerda cuánto es el poder calorífico en base a la NTP 111.011? ¿Sí? ¿Alguien se acuerda? Todos no saben nada. A ver, nadie, ojo que esa es una pregunta típica, examen de competencia técnica, eso sí les había dicho. $9.500 kilocalorías por metros cúbicos. Creo que alguien sí lo atinó. ¿O no? No, nadie lo atinó. Los rangos de caída de presión indicados en los puntos 14.221, 14.222 y Profesor, 14.223. disculpe, buenas noches. ¿Puede repetirnos la cantidad que nos dijo, por favor? Ya, el poder calorífico superior del gas natural es 9.500 kilocalorías por metro cúbico. El tramo de tubería comprendida entre la válvula de bloqueo de servicio del distribuidor del gas y la entrada de los reguladores de la estación de regulación de presión y medición primaria se calculará con una caída de presión máxima no superior al 10% de la presión mínima del suministro. ¿Qué quiere decir? De la válvula que está en la calle. ¿Ustedes han escuchado el término poliválvula por si acaso? Sí, ingeniero. ¿Sí? ¿No? Sí, ¿Participen? sí, se utiliza en las redes externas. Ya, la- exacto, en redes externas. Vamos a dibujar acá para que ustedes tengan una pequeña idea. Ya, esto para mí es una poliválvula, pero cerca a la industria, cerca a la RPMP, eso viene a ser la válvula de servicio. Ya, lo que te dice la normativa es el tramo de la tubería comprendida entre la válvula de bloqueo de servicio, es decir, de aquí, colado con una flechita, de aquí, y la entrada a los reguladores de la estación de la regulación de presión y medición primaria se calculará con una caída de presión máxima no superior al 10% de la presión mínima del suministro. Por acá están los reguladores. Esto es una ERP-MP. Por acá están los reguladores de primera etapa. Entonces, lo que a nosotros nos interesa es esta parte de acá. Esta parte de acá
se calcula con un 10% de caída permitida. Repito, 10% entre válvula de servicio y reguladores, 10% de caída permitida. ¿Qué más? Los tramos de la red interna comprendida entre dos etapas de regulación se calcularán con una caída máxima del 50% de la presión regulada al comienzo de estos tramos. El cálculo de estos tramos deberá garantizar las condiciones mínimas de presión y caudal requerido por los equipos de consumo ubicados aguas abajo. La parte del tramo color verde es mi red interna. Ya les había mencionado que una estación de regulación secundaria es lo que nosotros conocemos como una segunda etapa. Acá voy a dibujar un regulador. ¿Qué te quiere decir? De etapa a etapa o de regulador a regulador, ¿cuánto es la caída permitida bajo esta normativa? 50%. El 50%. Ejemplo, el regulador de primera etapa me regula la presión de la calle a 2 bares. ¿Cuánto puede caer como máximo hasta llegar al regulador verde o al de segunda etapa? 10%. No, 60%. 50%, señores. Habíamos dicho que de regulador a regulador es 50%, de válvula de servicio a regulador es 10%. No se confundan. Acá estamos viendo justamente ya un esquema de ese 10% que les mencionaba. Los tramos de tubería que alimentan directamente los equipos de consumo serán calculados de la misma forma que el párrafo anterior. Y el cálculo de estos tramos deberá garantizar las condiciones mínimas de presión y caudal requerido por el equipo de consumo. Traducción: del regulador de última etapa hasta llegar al equipo de consumo, también se considera 50% máximo de caída de presión. Entonces, si el de primera etapa me regula a 2 bares, el regulador que le sigue va a permitir máximo 1 bar, ahí va el 50%. Y de ese último regulador al equipo también se permite como máximo que se caiga 50%. En otras palabras, como mínimo me debe llegar 500 milibares al equipo que va a funcionar con gas. ¿Todo claro hasta ahí? ¿Sí? ¿No? Estas cantidades son Señores, como, por favor. ingeniero, disculpe, estas cantidades son como mínimo. No, la caída permitidas son Como máximo. 50%, 10%. Eso es como caída permitida. Pero para ingreso se entiende que es lo contrario. Yo no te puedo decir mi equipo de funcionamiento como mínimo debe funcionar con 500 milibares, asumiendo que está inicialmente con 1 bar. Porque si yo te digo como máximo, entonces puede funcionar con 1, con 2, hasta 500. Es por eso que lo menciono como mínimo. Ya. Sí. Y como pregunta de competencia técnica número 26, creo, en todos los puntos de la instalación, la velocidad de circulación del gas natural va a ser inferior a 30 metros por segundo para esta normativa. ¿Cuánto era la velocidad para residencial y comercial? 40 metros por segundo. Era menor o igual a 40 metros por segundo. Esta normativa te dice inferior a 30 metros por segundo. Acá les voy a contar una anécdota. A ver quién me responde correcto. En uno de los exámenes a nivel IG3 me hicieron esta pregunta. ¿Cuánto es la velocidad del gas natural?
¿Qué responden ustedes? Depende de la normativa también. Esa era la respuesta. Va a depender de la normativa. ¿Ya? Las alternativas había 30 metros por segundo, 40 metros por segundo, 25 metros por segundo, ninguna de las anteriores. Cualquiera que no prestó atención tranquilamente lo relaciona de frente con la 111.011 o con la 111.010 o con la NTP 111.031. Pero lo que dice el compañero es correcto. Va a variar de acuerdo a la normativa que tú lo vas a trabajar. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Cuando tengan un caso muy parecido al que le estoy contando, llaman a la persona que supervisa el examen. Tengo esta duda. Esta pregunta está mal formulada. ¿Para qué? Para que te autoricen que al costado coloques el fundamento de tu respuesta y te lo validen como punto a tu favor. A ver, si ustedes me entendieron, esta es una simulación de un esquema multifamiliar, pero vamos a utilizarlo como si fuese un proyecto industrial. El tramo de color naranja es la tubería que conecta una etapa con otra etapa. ¿Cuánto es la caída de presión permitida en ese tramo? 50%. 50%. ¿Cuánto es la caída permitida en el tramo rosado, que está del regulador de última etapa a los equipos? 40%. ¿Cuánto? 500 milibares. No. 500 milibares fue por un ejemplo. 50%. También 50%. Ya no se confundan. Yo dije 500 milibares, lo hice como ejemplo. No quiere decir que esa es la respuesta. La respuesta es que de ese último regulador a los equipos también se permite un 50% de caída de la presión regulada a ese regulador. ¿Ya? Sigamos. Para el dimensionamiento de las tuberías se admitirán fórmulas de cálculo reconocidos, los cuales deben considerar el rango de presión de cálculo. Los datos obtenidos deberán responder por lo menos a las exigencias de la fórmula Boole. Son estas fórmulas que ya lo van a usar los IG3 en su momento, muy similar a lo que hemos visto en la NTP 111.011, que lo vamos a aprender en el módulo número 6, cuando lleguemos al capítulo de cálculos. Profe, ¿Sí? profe, no le escucho bien, profe. A ver, ¿me confirman los demás? Sí, se escucha bien. ¿Se escucha bien, profe? Yo también le escucho muy bien, profe. Listo, entonces esta vez Profe, fue... no se le escucha. Hay alguien que tiene el audífono prendido. A ver, señores, ya han confirmado más alumnos que me escuchan bien. A ver, esperemos un minuto para que se vuelva a salir e ingresar el compañero. A ver, un minuto. Ok, sigamos. Las fórmulas de dimensionamiento utilizadas deberán tener en cuenta las características particulares del gas para el cual se realiza el diseño. Definido el diámetro, definido el material de la tubería, la presión de diseño
Se debe especificar el espesor de la pared, de manera que cumpla con las pruebas de hermeticidad, ¿ya? Y las condiciones operativas. El espesor mínimo de las paredes en el caso de tuberías de acero roscado o soldadas deben ser de como mínimo 2 pulgadas y debe ser conforme a la cédula 40. En la siguiente tabla 3 se indican los espesores mínimos para las tuberías de acero. Ya acá podemos encontrar la relación entre el diámetro de la tubería y el espesor de su pared. El espesor mínimo para las tuberías de cobre es 1 milímetro y el diámetro máximo para tuberías de cobre es 29 milímetros. Esa es otra pregunta de examen de competencia técnica. En la tabla 5 podemos encontrar la relación del diámetro de tubería de cobre y los espesores como tal. Expansión de un sistema de tuberías. Cuando se requiera conectar a un sistema de tuberías nuevos equipos de consumo, este debe someterse a una reevaluación para determinar si tiene capacidad suficiente. Si la capacidad no es suficiente, se debe modificar el sistema existente. Construcción del sistema de tuberías. Generalidades. Las tuberías de gas deben instalarse en la medida de lo posible en líneas rectas, debiéndose evitar los cambios de dirección innecesarios. Las tuberías deberán ser instaladas de manera que sean fácilmente accesibles para la inspección y el mantenimiento. Asimismo, que su operación no presente dificultades ni implique riesgo, debiendo para tal fin instalarse cuando resulte necesario pasarelas, plataformas, conductos, etcétera. Se deberán prever elementos de unión suficientes, tales como bridas, uniones dobles, otros que permitan el cambio de los elementos y o aparatos que componen la instalación. Las tuberías deberán ser instaladas de manera que eviten tensiones. Los cambios de dirección en las tuberías metálicas se deberán realizar por medio de accesorios normalizados, no pudiendo, en consecuencia, efectuarse doblado de tuberías. En este apartado queda claro que es muy diferente a la NTP 111.011. En residencial y comercial sí se permitía doblado de las tuberías, con las herramientas adecuadas, claro, pero sí se permitía. Pero acá en industria no te lo permite para los materiales metálicos. Repito, para industria no se permite el doblado de las tuberías metálicas. En el caso de las tuberías de polietileno, los cambios de dirección pueden realizarse por accesorios y también por curvas, con un mínimo de 25 veces el diámetro nominal de la tubería, siempre en acuerdo con las recomendaciones de los fabricantes. Las tuberías deberán contar con un soporte intermedio en intervalos regulares, de acuerdo a su peso y diámetro. No deben instalarse tuberías en las inmediaciones de cables eléctricos, tuberías de calefacción u otras instalaciones que puedan causar daños. En la figura 1 se indica las distancias mínimas entre las tuberías que conducen gas y las tuberías de otros servicios. Está prohibido instalar tuberías de gas en el interior de otros conductos o canalizaciones utilizadas para fines distintos, como por ejemplo las tuberías de ventilación o los conductos para la evacuación de desperdicios, pozos de ascensores, de sistemas de alcantarillado, etc. Las tuberías que cruzan pisos o paredes deberán contar con una camisa protectora o pasamuros, igual que proyectos residenciales y comerciales. Si la tubería va a atravesar un piso o atraviesa un muro, en esa zona que ha atravesado tenemos que colocar un pedazo de tubería, puede ser de PVC o puede ser de polietileno. Si las tuberías están instaladas en ductos, estos deberán tener uniones soldadas. Asimismo, deberán contar con ventilaciones inferiores y superiores y ser accesibles para el mantenimiento y la inspección. No se podrán instalar tuberías en pasadizos donde vehículos o personas puedan dañarlas tropezándose, golpeándolas o ejerciendo presión sobre ellas. Se evitará en la medida de lo posible instalar tuberías en ductos no ventilados,
cavidades, cielos rasos o empotrados en paredes. Cuando ustedes participen en un proyecto industrial, son pocas las zonas que la tubería va a atravesar una pared, o sea que va a estar empotrado, va a coincidir cuando hace un pasamuro o hace un pase a través de piso. Es la única manera que lo van a encontrar empotrado. No van a verlo, o lo van a encontrar enterrado, o lo van a encontrar visible adosados en estructuras o adosados en paredes. Esta figura de acá, si ustedes lo prestan atención, me comentan si ven diferencias respecto a la 111.011. ¿Ven alguna diferencia? Son iguales. Son iguales, pero ojo, mucho ojo. Estas distancias de separación solamente aplica para las tuberías visibles o si es que tuvieran una parte empotrada. Si son tramos enterrados, son otra distancia que más adelante se les va a aplicar. Pero para casos visibles, son estas distancias, que es idéntico a lo que hemos visto en residencial y comercial. Técnicas para realizar las uniones de tuberías. En la siguiente tabla 6 se recomienda las técnicas que deben utilizarse para las uniones en las construcciones del nuevo sistema de tuberías. Acá te van a mencionar cómo se pueden unir las tuberías en base al material que se ha seleccionado. Si es en material en cobre, la fusión permitida es la soldadura fuerte. Repito, para industria solamente se permite soldadura fuerte. Si has utilizado polietileno, solamente se te permite usar por uniones de fusiones a tope o por electrofusión. Si vas a utilizar tuberías en acero, puedes hacerlo mediante uniones roscadas, uniones soldadas o uniones por bridas. En tuberías enterradas solo se podrán usar uniones soldadas. Los accesorios de transición subterráneo aéreo para tuberías enterradas de polietileno hacia tuberías aéreas de acero o cobre podrán ser utilizados donde sean requeridos. Estos últimos deberán ser fabricados de acuerdo a estándares reconocidos y aprobados. A ver, acá en este panel fotográfico, una de las uniones y herramientas no está permitido en base a la tabla que hemos expuesto. ¿Cuál de estas técnicas no está permitido? Termofusión, profe. Ambos dicen termofusión. La primera de arriba, creo. La termofusión de tope. A ver, un compañero dice el de arriba y uno dice el de tope. ¿Qué más? ¿Alguien más? Termofusión de socket. Ya, tenemos dos respuestas que no va con socket, uno que no va de tope. ¿Alguien más? Electrofusión. Electrofusión. Bueno, la respuesta es termofusión a socket. Esa técnica no se permite para proyectos industriales. Habíamos dicho que si el material es polietileno, sí se permite termofusión a tope, sí se permite la electrofusión. Termofusión a socket no es una unión práctica o segura para el proceso industrial. Construcción de tuberías subterráneas. Ahora vamos a ver cómo se debe tener los criterios si es que tienes tramos enterrados.
Los materiales que se pueden utilizar son el acero revestido, el polietileno y el cobre revestido, según la especificación de materiales anteriormente definidas. Esta norma técnica peruana solo se recomienda uniones soldadas para el acero y el cobre y uniones por fusión para el polietileno. La instalación de las tuberías de polietileno, sus accesorios, así como la transición entre este y otros materiales debe ser conforme a la CEN UNEN 12007-2 o la norma equivalente, la ACTMD 2774. Se recomienda usar los siguientes SDR para las presiones de operación descritas a continuación. PMD, P80, PAD, PE100. Esas siglas significan lo siguiente: PMD, polietileno de media densidad. PAD, polietileno de alta densidad. Quizás ustedes han escuchado el término tubería HDP. ¿Han escuchado tubería HDP? No, ingeniero. No, profe. Ya, cuando escuchen la palabra o el término tubería HDP, viene a ser el PAD, solamente una traducción en inglés. ¿Ya? Nosotros, por ejemplo, ya en redes externas estamos usando ya polietileno de alta densidad de una resistencia de 10 bares, el P100. Los tres materiales, acero, polietileno y cobre, deben depositarse a cierta profundidad en zanjas. La zanja y el material de relleno deben estar exentos de objetos cortantes, por ejemplo, piedras, a fin de evitar daños en las tuberías o el deterioro de su revestimiento. Las tuberías deben instalarse sobre un lecho de arena y la profundidad de la mínima de la capa de recubrimiento tendrá que ser de 60 centímetros. Traducción: las tuberías enterradas, ojo, enterradas, del tubo hacia el nivel de la superficie, como mínimo para esta normativa, 60 centímetros. Esa tubería no se coloca directamente en la tierra, tiene que colocarse entre el fondo de la zanja y la tubería un material fino. ¿Y cuál es ese material fino? Arena. ¿Y de cuánto es el espesor de la arena? ¿Alguien sabe? 10 centímetros. 10 centímetros. Entonces, fondo de la zanja hecho arena de por lo menos 10 centímetros compactado. Luego de eso, la tubería, y de la tubería, la parte más alta de la tubería a la superficie, ¿cuánto es la distancia mínima? 60. 60 centímetros. Ingeniero, ¿esa distancia es estándar o varía de acuerdo del diámetro también de la tubería? No, es estándar. Si tú tienes, por ejemplo, has usado polietileno de 63 milímetros, solamente asegúrate que de 63 del diámetro, mejor le hago un dibujo para que se entienda mejor. Ya, por acá les dije que tenemos que colocar una cama de arena. Ahí tengo la arena. Luego de eso va mi tubería. ¿Ya? Esto puede ser de diámetro X. Este sabemos que es diámetro. Puede ser 200 milímetros, 160 milímetros, 110, 90, 63, 32. Pero lo que ustedes tienen que asegurarse que de aquí a la parte más alta del tubo, mínimo debe tener, ¿cuánto? 60, profe. 60. 60. Mínimo. Si tú empleas un diámetro más grande, vas a tener que hacer una zanja más grande, pero
Cuando agarras la wincha y mides del lomo de tubería a la superficie, mínimo 60 centímetros. Ustedes se pueden preguntar, profesor, pero ya en redes externas le damos 61. Eso es porque se usa otra normativa. Ya, pero al menos estamos trabajando en base a la NTP 111.010. Y acá te dice 60 centímetros. Profe, ¿no es necesario encima de la tubería también ponerle arena fina 10 Claro que centímetros? sí, claro que sí, pero eso ya es darle una estructura más nutrida. Acá en lo malo de esta normativa es que es muy simple. Ya es muy simple, por eso que solamente tiene 40 hojas. De estas 40 hojas solamente te sirven 25 o 30 hojas. Lo demás solamente es puro relleno. ¿Ya? Pero cuando ustedes estén trabajando en polietileno, que es en la base, esto ya les pongo, si quieren aprender más y si dentro del grupo hay un IG3, va a tener que trabajar con esta normativa. Esta normativa es netamente polietileno. Y acá te menciona lo que debes tener precaución en los rellenos. Y cuando digo precaución es que por acá tú vas a meter todavía arena. Porque de nada me sirve meter abajo arena y encima vuelvo a meter material afirmado, material propio que pueden venir con piedritas y se pueden dañar o incrustar en la tubería. De nada me sirve. Entonces, otra vez meto arena ahí y luego de eso recién empleo los materiales propios o de préstamo para seguir el otro proceso de relleno. Hay que compactar también ahí. Compactado, claro, porque si solamente lo relleno, cualquiera se mete por ahí, se hunde, peor los vehículos que tienen mayor peso, de hecho que se van a estancar en ese tramo. ¿Consultas hasta ahí? Ingeniero, esos 60 centímetros que está explicando ahorita, se refiere a la instalación interna, ¿no es así? ¿O a la acometida? A la El sector interna, industrial, a la interna. a la interna. Pero mira, acá la normativa te cubre. ¿Cuál es el alcance de esta normativa? ¿Qué te decía? Eso lo explicamos al inicio de este módulo. Ah, para la industria, sector industrial. No, 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 sabemos que aplica para industria, pero te decía de dónde a dónde cubre esta normativa. ¿Alguien se acuerda? Desde la válvula de servicio, No, Industrial, no, eso ya lo dijeron hace un ratito. Aplica desde la salida de la ERPMP hasta los puntos de conexión de los artefactos. En otras palabras, pura red interna. ¿Ya? Hay una parte que es de la RPMP, que es el AIE, que es lo que se une a la válvula de servicio. Como está fuera de ese alcance, lo están instalando con las recomendaciones y las exigencias de la concesión de esa zona. Esto, por ejemplo, de acá, este valor, yo les vuelvo a decir, esto lo están aprendiendo porque estamos interpretando esta normativa. Pero cuando ustedes estén trabajando, de hecho que no lo van a dar 60, pero van a trabajar la misma tapada que lo hace la concesión. ¿Y cuánto es la tapada mínima que trabajan las concesiones? Con 61 centímetros. Algunos creo que incluso lo dan ya 1 metro. Pero acá, ¿qué te dice? Mínimo. Le das más, mucho mejor. ¿Consultas? ¿Sí? ¿Ninguna consulta? ¿Ninguna consulta? Ok, sigamos entonces.
Dentro de la zanja, la distancia con respecto a otras tuberías o cables debe ser como mínimo 20 centímetros de separación cuando son interferencias en paralelo y 10 centímetros de separación cuando son interferencias en cruz. ¿Qué quiere decir este punto? El tramo enterrado, si te encuentras con una tubería de agua y se cruzan, 10 centímetros como mínimo de separación. Si estás instalando tu tubería enterrado y encuentras una tubería de desagüe y está en paralelo a la parte enterrada, separación mínima 20 centímetros. ¿Todo claro con ese punto? No lo confundan con las distancias que hemos visto en la figura anterior. Eso es diferente. Uno es distancias en tuberías visibles, otros son distancias en tuberías enterradas. ¿Todo claro? Sí, ingeniero. No deben instalarse tuberías subterráneas debajo de edificios o construcciones. Las uniones metálicas deberán ser revestidas de manera de asegurar la continuidad del revestimiento de las tuberías. En el caso de las tuberías metálicas, se recomienda aplicar la tubería de los 3 componentes: capa de imprimación, cinta de butilo, cinta de polietileno. El método que se aplique deberá estar aprobado. El recubrimiento de las tuberías de acero deberá inspeccionarse cuidadosamente antes de instalar en la zanja, así como también durante y después. Todo deterioro encontrado en el recubrimiento tiene que repararse con la técnica de los 3 componentes. Antes de ingresar las tuberías en el recinto industrial, deberá efectuarse la transición de polietileno a acero o cobre a 1 metro de distancia del muro exterior. Se deberán instalar carteles o una señalización adecuada para advertir la ubicación de la tubería enterrada. Esto es la cinta de prevención de no excavar. Lo que hemos visto en otras fotos viene a ser esta parte. Acá tengo mi tubería enterrada y lo que yo quiero hacer es colocar por acá una cinta que cuando alguien está excavando y llega hasta este nivel, lo que va a encontrar es la cinta que le dice no excavar, tubería con gas, nombre de la concesión, número de emergencia. Esa es la cinta de prevención. Para mayores alcances de las tuberías enterradas, revisar el Decreto Supremo 042-99. Ahora vamos a ver la construcción en tuberías de superficie. Ya estamos a unas diapositivas de acabar el módulo número 3. Vuelvo a preguntar, ¿alguna consulta hasta acá, señores? ¿Ninguno? Sigamos. Construcción de tuberías de superficie. Las estructuras en las que se fijan las tuberías deben ser sólidas. Las tuberías no deben estar sujetas a ningún tipo de tensión. Las uniones y los accesorios mecánicos deben quedar visibles. Las tuberías que pasen a través de un muro o un suelo deberán hacerlo instalando una camisa o tubo plástico alrededor de las mismas. Se recomienda plástico con buenas características mecánicas como el PVC o polietileno. El contacto con productos químicos o humedad constante debe evitarse instalando las tuberías como mínimo a 5 centímetros por encima del nivel del suelo o piso. Si la tubería se instala en un conducto, deberán cumplirse los siguientes requisitos. El conducto debe ser recto en su totalidad. Sus paredes deben ser ignífugas. La ventilación
se efectuará por medio de dos aberturas en los extremos. La más baja deberá ser de 200 centímetros cuadrados y la más alta de 250 centímetros cuadrados. Todas las tuberías expuestas deberán pintarse de amarillo canario, a excepción de las tuberías de cobre, en la medida que quede evidente que éstas conducen gas. ¿Qué quiere decir acá? Ya nos está indicando un tipo de color para industrias. Para residencial y comercial, ¿cuál era el color? Era amarillo ocre. Para industria es amarillo canario. Obligatoriamente las tuberías de acero. Para el caso de cobre, la normativa te dice que es opcional, pero en campo lo pintan todo. Acá la normativa te da la opción que sea opcional. ¿Ya? Las tuberías de gas deberán estar conectadas con la puesta a tierra de la instalación eléctrica. No deben instalarse tuberías en pasadizos donde podrían ser objeto de golpes o daños por personas, vehículos o similares. Soportes, anclajes y ganchos. Las tuberías deben ser soportadas con gancho, abrazadera, soporte colgante o soporte de escuadra de una resistencia y configuración adecuada, localizados en intervalos de espacio adecuados para prevenir o amortiguar una vibración excesiva. La tubería debe ser anclada para prevenir esfuerzos indebidos sobre los equipos conectados y no debe ser soportada por otras tuberías. Los ganchos y soporte de las tuberías deben cumplir con la norma, la ANSI MSSP 58. El espaciamiento de los soportes en la tubería de gas no debe ser mayor que el indicado en la tabla 8. Tabla 8. Acá te aparecen las distancias entre abrazaderas dependiendo el diámetro de tubería. Así como hemos visto en la residencial y comercial y en industria también pasa lo mismo. Los soportes, los ganchos y los anclajes deben ser instalados de manera que no interfieran con la libre expansión y contracción de la tubería entre los puntos de anclaje. Todas las partes del sistema de soporte deben ser diseñadas e instaladas de tal manera de evitar la corrosión y que no desenganchen por el movimiento de la tubería. Si la tubería que contiene el gas natural seco debe ser desmontada, la línea debe desconectarse de todas las fuentes de gas y ser purgado totalmente con aire, agua o un gas inerte antes de efectuar cualquier corte o soldadura. Con eso, señores, ya estamos acabando todo lo que viene a ser construcción. Solamente nos queda repasar lo que es prueba de hermeticidad y la habilitación para un proyecto industrial. Finalizada la construcción del sistema de tuberías, deberá ser probada para verificar su hermeticidad utilizando como fluidos aire o nitrógeno o cualquier gas inerte. En ningún caso oxígeno o un gas combustible. El propósito es localizar, eliminar toda pérdida en la instalación. La prueba deberá efectuarse aumentando la presión gradualmente y tomando las medidas de seguridad que corresponden. La prueba de presión de hermeticidad deberá ser 1.5 veces la presión máxima admisible de operación MAPO por un lapso no menor a 2 horas. Entonces, acá te dice, si el MAPO es 4 bares, ¿cuánto es la prueba de hermeticidad a realizar y por cuánto tiempo? ¿Alguien? Repito, si tenemos un MAPO de 4 bares, ¿cuánto es la prueba de hermeticidad de la red interna y por cuánto tiempo? 6. 6 bares, efectivamente. ¿Por qué? Porque te dice 1.5 del MAPO. Multipliquen 4 por 1.5, te va a dar 6. Y si fuese 5 bares, ¿cuánto sería la prueba de hermeticidad? 7,5. 7,5. 7.5, correcto. ¿Por cuánto tiempo?
2 horas. 2 horas. por 2 Horas. horas. La única excepción es lo que dice a continuación. Si el MAPO fuera menor a 60 milibares, que es muy raro esa presión para una industria, pero si es que fuese el caso, la presión como mínimo va a ser 100 milibares. Repito, si el MAPO es menor a 60 milibares, la presión mínima es 100 milibares. O sea, la 10ª parte de un bar. Pero es muy raro eso, por no decir imposible que sea el caso. Se tiene que elaborar un acta de la prueba de hermeticidad que deberán incluir la identificación de la instalación comprobada con su plano correspondiente. Resultado de las pruebas de comprobación que incluye presiones antes y después de las pruebas, duración y resultados. Nombre y fecha de la empresa que efectúa la prueba, nombre y fecha del verificador. Plano conforme a obra. Tras la construcción de un sistema de tuberías internas para gas natural seco, el propietario de la instalación deberá presentar un plano detallado del mismo a la entidad competente. Dicho plano deberá archivarse y estar disponible a lo largo de toda la vida útil de la instalación. Asimismo, deberá incluir por lo menos los datos siguientes. Ubicación de las tuberías con referencias claras a su posición. Eso va a depender del plano isométrico donde me va a dar toda esa data. Profundidad de las tuberías enterradas si es que lo tuviéramos. Diámetro y material de las tuberías. Accesorios e instrumentos complementarios. Recomendaciones generales para la ejecución. Contratar a una empresa instaladora de gas para ejecutar e instalar las instalaciones internas de gas natural seco. Seguirse al plano layout, usar los materiales anteriormente especificados, trabajar la construcción del sistema de tuberías respetando las medidas de seguridad. Recomendaciones generales para el diseño, la ejecución y la puesta en marcha. Recomendaciones generales para el diseño. Contratar a una empresa instaladora de gas para el diseño de la instalación interna de gas natural seco. Dibujar un layout general de la instalación. Especificar los materiales y los métodos de unión, así como los accesorios adecuados y los equipos de consumo. Calcular los diámetros de las tuberías. Solicitar la aprobación del diseño de la entidad competente. Recomendaciones para la puesta en operación o la habilitación. Previamente se hace la prueba de hermeticidad a 1.5 del MAP. Solicitar la aprobación del distribuidor para la habilitación de la instalación interna. Habilitar el servicio en presencia del distribuidor. Purgar la instalación hasta alcanzar el 100% de gas natural seco en el sistema de tuberías. Habilitar los equipos de consumo. Esta es una prueba de hermeticidad que se hace en redes externas a una presión mayor a lo que conocemos en proyectos residenciales y comerciales. Por acá les voy a compartir unas fotos. A ver. En la promoción 37 les voy a pasar una foto de la prueba de hermeticidad. Un rato. Aquí, por ejemplo, les compartí en el grupo 37 una foto cuando abren la válvula de servicio. A ver, está cargando la foto.
Ya. Acabo de mandar una foto cuando empiezan a abrir la válvula de servicio o la poliválvula, como algunos lo conocemos. Ya, una vez abierto esa válvula, el gas ya entra a la zona industrial. Ahora les voy a mandar la foto de una prueba de hermeticidad. Profe, esa es una llave de paso, una Sí, válvula de paso. una válvula de paso es lo mismo. Una válvula de servicio es igual el propósito. Yo trabajo en Sedapal como ¿Ya? controlador de sistemas y yo también hago eso para abrir la válvula para que pase el agua. Perfecto. Sí, Ya, reconozco eso, el manómetro, esa tubería también creo es de 4 o de 8. ¿el manómetro o la presión te refieres? No, la de esa tubería gruesa. Ah, el De, diámetro. Bueno, en ese caso, sí. de ese proyecto como tal es de 110 milímetros. Varía, digamos, la demanda, el cuánto de gas se requiere para el proyecto. Hay proyectos que tienen 63 milímetros, otros 90 milímetros, 110, 200, otros incluso en tuberías de acero. Ah, ya, ya. Sí, me es familiar eso, me familiarizo con esas tuberías. A ver, está ahí, les quiero pasar una foto de una industria. Y acá, bueno, este es un manómetro ya presurizado en una industria. A ver, ya les compartí ya un manómetro presurizado. Ya acá está marcando casi 6 bares. ¿Ya? ¿Cuánto es el mapo para una red interna? Ya les había dicho que el regulador de primera etapa, por lo general, siempre lo regula entre 1.5 a 2 bares, porque el equipo que va a funcionar normalmente es mucho más bajo, pero inicialmente yo quiero 1.52 para que de esa presión hasta llegar al equipo, al menos me llegue a lo que necesita, que más o menos son 400, 500, 600 milibares. ¿Alguna consulta hasta ahí? Sí, ¿alguna consulta? Esta parte es ya la final de esta Profe, presentación. ¿puede repetir, por favor, que tuve problemas con el internet, tuve que salir de volver a ingresar, no lo escuché muy bien. Gracias. No, estábamos explicando la parte final sobre el tema del manómetro que les compartí en la promoción 37. En la promoción 37 les compartí una foto de un manómetro ya presurizado en la prueba de hermeticidad de esa industria. Y también les compartí una foto cuando abren la válvula de servicio de la concesión para que entre el gas a la industria. A ver, ¿algún comentario, por favor? Hoy estamos cerrando el módulo número 3. Habíamos quedado, ya que en esta semana tendríamos el examen número 2. La pregunta es, ¿cómo lo ven ustedes? ¿El examen lo movemos para el día 28 o quieren moverlo para el día 30? 30, profe, está muy difícil. Está algo complejo, dije. Sí, perdón. El temario del 1 y del módulo 1 y, no, perdón, del número 2 y 3 son temas muy complejos. Sí, pero ojo, por mí no tengo inconveniente. Al final el examen sí o sí debe ser esta semana, porque ya estamos, una vez que demos este examen y una vez que entremos al módulo número 4, ya nos están quedando 3 módulos, 4, módulo 5 y módulo 6. Módulo 4 y módulo 5, Profesor. perdón. Eh,
Para que suban los videos a YouTube, queremos, creo que la mayoría quiere que sea el formato de YouTube, que transmiten los videos grabados, porque en Driver no se puede ver. Algunos nosotros trabajamos y más escuchamos para repasar, pero cada vez que nosotros utilizamos el celular, de vuelta carga el driver y demora. Por eso queremos que pase el formato de YouTube. Ah, sí, sí, pues me permite, ¿no? Ya, en todo caso, mejor lo movemos para el día 30. Ya, para el día 30 movemos el examen, el día 28 tenemos clase normal, el módulo número 4. Ya, repito, el día viernes, perdón, viernes 30 tenemos el examen número 2. Y muy posiblemente, ya el módulo número 4 creería que lo estamos acabando la otra semana, porque solamente son 2 clases y media nada más el módulo 4, que es ventilación, y luego sigue ducto de evacuación. Vamos a estar también a casi de una semana a 2 semanas, ya estamos dando el examen número 3, para que lo tengan en cuenta. ¿Ya? Entonces, prepárense mucho, señores. Este examen número 2, que es el módulo 2 y 3, sí es muy rígido. Son 50 preguntas. Es casi un examen de competencia técnica, pero solamente de 2 temas. Si ustedes pueden con ese examen, creería que ustedes ya están a un 30%, porque solamente están viniendo 2 exámenes. Cuando ya estemos en la etapa final de la parte teórica conmigo, se les va a dar un simulacro donde también va a tener una nota, ya, pero que en ese simulacro sí va a tener preguntas de todos los temas que hemos visto. Ese sí es más real a un examen de competencia técnica. Entonces, si ustedes pasan ese simulacro, podemos decir que están, digamos, a un 75%. Pero depende de ustedes. Su reto va a ser este examen número 2. ¿Todos de acuerdo entonces, o la mayoría de acuerdos para el examen del día viernes 30? Sí, Sí, profe. profe, ¿cuántos exámenes vamos a dar? Van a tener 4 exámenes, 3 teóricos, 1 de ejercicios, que es el módulo número 6. Ahí van 4, un simulacro donde van a venir de todos los temas y una tarea para que ganen 1 punto o 2 puntos para un examen. Ahí ya les va a dar las instrucciones el compañero que nos da el soporte. Pero esa tarea normalmente se deja para las últimas clases. Es una tarea de investigación. Por favor, hagan que, como le dije, que lo pasen en formato YouTube, por favor. En formato YouTube. Ya se le informa al compañero. Creo que las clases lo suben al día siguiente o a 2 días después, pero igual, se les va a En el notificar para que Classroom que puedan están los subir. videos, ¿Ya? bien, cargan a No te escucho, Joao. Sí, sería mejor porque, sí, profe, sería mejor que hay un canal, dice, de Synergy Gas. Mejor que a ese canal lo suban todo, porque en el driver lo pones como que carga, no carga. Si tenga buena señal, igual demora en cargar eso. Entonces, en el formato YouTube sí no tienen problema. Ahí sí está bien, Ya, porque entonces puede ahí retroceder y avanzar normal. ahí se le escribe al interno al compañero para que lo puedan subir en esa modalidad. Creo que sí han estado subiendo en algunas calidades tipo YouTube. Algo recuerdo de los comentarios en el grupo. Sí, profe, Bueno, pero tienen dos clases, creo que no las suben. ya, mañana, bueno, mejor ahorita. A ver, de un minuto voy a escribir al interno al compañero. Una pregunta, profesor. ¿Qué tiempo Sí. va a durar el examen, el segundo examen? Ya, el examen, la presión, yo sí les quiero tomar que dure solamente 1 hora. El examen de competencia técnica duran 2 horas, señores. Pero ustedes traten de practicar el tema del nerviosismo. Hay muchos, cuando yo he dado los exámenes, he notado que los participantes, muchos se nublan, se preocupan o están incluso, se les borra las respuestas.
¿Por qué? Porque tienen miedo en el examen. ¿Y cuál es lo que yo quiero implementar acá? Te reduzco el tiempo para que al menos tú ya estés preparado para ese tipo de presión que vas a tener en tu examen de competencia técnica. Te conviene estar preparado para una hora, que cuando ya realmente vas a dar tu examen, vas a tener el doble de tiempo. Entonces, para que tengas mayor ventaja. Ya, profe, gracias. Profe, pero en un examen sería bueno que deas 2 horas, hora y media, como para también tomarnos el No. tiempo nosotros. Y mi inclinación de no dar 2 horas es porque ya me pasó en las primeras promociones. Como es un examen virtual, las probabilidades de que el alumno saque material para ganar puntaje es muy alta. Les digo con toda sinceridad, yo reduciendo el tiempo, quito esa probabilidad que ustedes, entre comillas, puedan hacer trampa. Y no me conviene, porque al final, si ustedes sacan un examen con puntaje alto y no aprenden, cuando llegue la hora de pagar ahí el derecho de examen, creo que sale como 1.000 soles aprox, el pagar el examen de competencia técnica para que puedan participar, no van a aprobarlo, porque al final solamente se han engañado a ustedes mismos. Entonces, la idea es que tengan el tiempo de los que han estudiado. Los que han estudiado, una hora es suficiente. Los que no han estudiado, no creería que con 2 horas sería algo justo. Claro, está bien, ingeniero. ¿Algún comentario? Porque ya le estoy escribiendo al interno para que suba los videos en calidad YouTube. Ya mandé la observación para que suban en formato YouTube. ¿Alguna otra indicación? Ojo que a la fecha, como mínimo, vamos 25 preguntas que yo considero fijas para su examen de competencia técnica. Cuando lleguemos al módulo 4 y 5, posiblemente por ahí salgan 5 o 8 preguntas más. O sea, si ustedes han estado atentos a la promoción, como mínimo, les va a venir en su examen entre 25 a 30 preguntas que hemos dictado acá en su examen. Quizás con otras palabritas, pero la respuesta va a ser la misma. Ya, entonces, esa es la ventaja que ustedes tienen que aprenderlo. Normalmente el examen siempre se enfoca a puntos importantes. Ya, porque si son preguntas fáciles, incluso eso sin haberlo estudiado, uno lo saca por lógica. Pero las preguntas que tienen un contenido técnico, normalmente siempre van dando vuelta en el examen. Profe, disculpa, si por ahora tengo problemas con internet ese día, como me ha pasado en el examen anterior, cuando estaba a la mitad del examen se fue el internet, entonces, qué solución me dan en ese? Ya, yo te doy una solución práctica. Uno, rápidamente notificas a la persona que manda el link del examen. Le dices, he tenido este problema. Para que tú no estés ahí con la preocupación, yo te recomiendo, vas desarrollando tu examen, al costado ten una hoja en blanco. ¿Para qué? Para que salga la pregunta 1 y tú ya sabes qué marcaste. Cosa que si pasó 30 minutos y se borró tu internet y tienes que rehacer tu examen, ya sabes qué pregunta marcar, para que rápidamente puedas continuar con lo demás. O sea, te podría dar esa recomendación. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? A ver, señores, aprovechemos, ya nos queda pocos minutos nada más y con esto ya empezamos el módulo número 4. ¿Alguna pregunta adicional? Profe, ya el miércoles empezamos con el 4 y el viernes tomamos Examen, examen del 2 y el 3. del tema 2 y el Viernes. tema 3.
Correcto. El viernes tenemos examen del tema 2 y el tema 3 y pasado mañana tenemos clase del módulo número 4 que es ventilación. Ok, profe. Bueno, si no hay ningún comentario, lo que les puedo decir es que para la clase siguiente tengan cuaderno, los que no lo tienen, lapicero, calculadora. Vamos a hacer un ejercicio o un par de ejercicios sobre ambientes confinados. Ya, ese es un tema muy importante para ya cuando estén trabajando, para que calculen el tema de las rejillas, cuándo va rejilla, cuándo no va rejilla. Eso lo vamos a aprender parcialmente en el siguiente módulo que viene. Y ejercicios de ese módulo, vamos a aprenderlo también en el número 6. Ya, así que tener cuaderno, lapicero, calculadora en la siguiente clase. Y wincha, si es posible, para que ustedes puedan hacer las mediciones en sus salas, en sus cocinas, y hacer más entretenido la explicación. ¿Ya? Eso sería todo entonces, compañeros. Muchas gracias por su participación. Espero que hayan tenido unas felices fiestas y nos estamos encontrando el día miércoles. Muy buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, ingeniero. Hasta luego. Listo, profe, buenas noches. Buenas noches.